Conforme avanza el año, las posibilidades de que se instale el fenómeno de la niña han ido incrementando. En mayo se creía que había un 50% de probabilidad, en junio aumentó un 60% y ya de acuerdo al último informe del Servicio Meteorológico de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, aumentaron las posibilidades a un 70%. Para hablar acerca de las consecuencias en nuestro territorio nacional, estamos junto a Silvana Espinosa, geógrafa y además vocera de Greenpeace. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por esta invitación. Sin duda es importante, sobre todo, poder entregarles el micrófono a personas experimentadas y que saben de alguna manera cuáles serían las consecuencias de la instalación de un fenómeno como este, que sabemos que muchas veces disminuye la cantidad de precipitaciones, lo que puede generar además problemas de sequía, y es algo que ya hemos experimentado durante varios años, ¿no? Sí, justamente, bueno, perdón, en la zona central del Chile hemos experimentado hace 14 años aproximadamente una situación de mega sequía. E independiente de que el año pasado y también en lo que va de este año hemos estado bajo la influencia del fenómeno del Niño, que trae consigo un aumento en las precipitaciones. Ahora, en los próximos meses, como tú bien indicabas, se viene el fenómeno de la fase de la Niña, que es todo lo contrario a lo que estábamos viviendo y que se asemeja mucho más a las condiciones que traíamos desde los 14 años hacia atrás, en donde tenemos una disminución de las precipitaciones, y esto acentúa en el fondo esta situación de crisis hídrica que nosotros tenemos en Chile, en donde hemos visto diversos impactos en nuestro territorio, en donde tenemos muchas personas que al abrir la llave no tienen agua para realizar las actividades cotidianas de uso doméstico, y eso es sumamente preocupante para lo que estamos viviendo en Chile. Sí, sin duda hay varios sectores donde se necesitan camiones aljibes para poder tener agua. Son medidas que más bien reaccionan a la problemática, pero no tenemos quizás un protocolo para poder prevenir este tipo de fenómenos, que poblaciones se queden sin agua, que es un recurso necesario no solamente para mantenerse hidratados, digamos, o para las rutinas diarias, sino que también para la alimentación. No se puede cultivar digamos, vegetales, frutas, si es que no tenemos ni siquiera agua para tomar nosotros, ¿no? Entonces, esto implica que las autoridades también tomen algunas acciones quizás previo a la llegada o a la instalación más bien de un fenómeno como este, ¿no? Sí, justamente el problema del agua en Chile es un problema bien profundo. Tiene que ver mucho con, independiente de este marco climático, como de la condición del cambio climático que estamos viviendo en Chile y en el mundo, existen condiciones que tienen que ver con la gestión del recurso hídrico en nuestro país, y eso se ve dentro de un marco legal, un marco normativo, que tiene que ver con el Código de Agua, y este código es aplicado por la Dirección General de Aguas en Chile. Y eso tiene que ver con una profundización de que la mayoría de los derechos de agua en Chile están otorgados a diferentes particulares, industrias, también algunos para usos públicos, pero lo importante acá es que el agua para el consumo humano fue solo priorizado hace un par de años con una modificación a este código. Claro. Y esa reforma llega bastante tarde, porque ya nos encontramos en una situación muy grave. Chile es reconocido a nivel mundial como un país con problemas en temas del agua muy severos, y eso solo se viene a profundizar con este fenómeno de la Niña. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos que existan medidas de un cambio en el paradigma, pero profundo, de cómo nos relacionamos con el agua, y en el fondo, ¿para quién estamos entregando estos derechos de agua? ¿Para las industrias o para el consumo humano? Sí, eso es un punto muy importante que tocaste, la modificación al Código del Agua, que por primera vez puso al ser humano, digamos, como una de las prioridades para el consumo. Y en ese sentido, durante los primeros meses de este año, en la región de Coquimbo tuvimos embalses cercanos al 0% de su capacidad. Se había modificado entonces este Código del Agua, pero aún así había que pedirle permiso a las juntas de vigilancia para poder consumir agua las zonas más afectadas por esta escasez hídrica. ¿Qué te parece que, pese a que se haya incorporado, digamos, como prioridad el consumo humano, aún así tengamos que pedir permiso, hay una especie de protocolo a seguir en un momento tan crucial como ese? Sí, justamente porque en el fondo esta modificación tiene acaparado un montón de otros artículos previos.
Y eso es lo que a nosotros nos parece muy preocupante, que para poder llegar a darle agua a la gente en lugares como en el norte de nuestro país, en donde la gente de verdad no tiene agua para cosas básicas, ni siquiera estamos pensando en un cultivo, sino que para poder tirar la cadena en el baño, lavarse sus manos y no tienen agua, entonces hay que pasar por un montón de protocolos y de procedimientos para llegar a eso, y en ese tipo de trámites se nos pasa el tiempo. Y la gente también va teniendo una peor calidad de vida. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que se agilice, que haya propuestas concretas que puedan solucionar ese tipo de problemas. Igual ahora hace poco, esperamos que esto tenga un buen resultado, se hizo la publicación del primer organismo de cuenca en nuestro país y que tomó como caso de estudio al río Maipo, que es la cuenca en la que está la mayoría de la superficie de la región metropolitana y también toca otro par de regiones esta cuenca. Claro, abastece a casi un 40% de la población solo la cuenca del río Maipo. Estamos hablando de la región metropolitana. Más de 7 millones de personas. Sí. Es sumamente importante. Entonces, en ese sentido, este organismo de cuenca fue lanzado hace muy poco por el gobierno de Santiago y lo que se espera es que esto es una mesa de trabajo que lleva más de un año en diferentes tipos de conversaciones para poder hacer que todas las personas que tienen interés en el agua, ya sean públicos o particulares, privados, puedan sentarse a gestionar esto porque es un problema muy grave. Hoy en día la demanda actual requiere de 2 ríos Maipo, hoy, y al 2050 3 ríos Maipo. Entonces es una situación sumamente preocupante y por lo mismo es que se necesitan tomar diferentes decisiones que vayan a favor de la protección de este recurso vital. Sí, sin duda. A ver, sabemos que es poco viable que podamos tener 2 ríos Maipos más, que es lo que se necesitaría para poder abastecer a la población de agua potable de aquí al año 2050. La otra patita que nos queda es, efectivamente, como tú muy bien dices, que las autoridades hagan algo para una gestión hídrica más efectiva. ¿Existe esa voluntad? Hoy día sabemos que no es prioridad, porque vemos como, por ejemplo, en el Congreso Nacional están discutiendo otro tipo de problemáticas, seguridad, etcétera, pero esto es un problema que teníamos que resolver ayer y no está justamente en la palestra últimamente este tipo de acciones para las autoridades, ¿no? Sí, justamente nosotros cuando estuvimos en la pandemia el tema del agua fue un tema muy prioritario, muy instalado y no tenemos que olvidarlo. Es responsabilidad de todas las personas poner en la urgencia de nuestras autoridades la preocupación por la protección del agua. Y justamente hemos visto diferentes acciones de nuestro gobierno que van en contra de esa protección, como es el caso de diferentes aprobaciones a proyectos industriales que van mermando nuestras fuentes de agua, como es el caso del año pasado de la aprobación del proyecto de los bronces integrados, como una parte de un lobby político que se aprobó a través del Comité de Ministros por unanimidad, en donde estaban incluidos todos nuestros ministros. Y esa situación pone en riesgo el agua en nuestra región, puesto que en la región metropolitana a veces la gente piensa que no tenemos glaciares, pero tenemos más de 1.200 glaciares en nuestra cordillera en la región metropolitana. Y esta mina se ubica a 50 kilómetros de la ciudad de Santiago, en plena cordillera, 3.500 metros sobre el nivel del mar, y está afectando hace más de 100 años a toda esa zona. Lleva más de 100 años contaminando ahí. Y lo más preocupante de eso es que parte de esa contaminación se deposita en nuestros glaciares. Y los glaciares son nuestras reservas de agua dulce en estado sólido, que van alimentando a nuestros ríos, a los esteros y las napas subterráneas. Y es tan importante en episodios y en momentos del contexto de crisis climática y la crisis hídrica que vivimos en Chile, que se vuelve mucho más relevante el aporte de estos glaciares al recurso hídrico que nosotros vemos después en estado líquido y en la cuenca del Maipo. Los glaciares, el aporte que realizan a nuestros ríos, al río Maipo, es de entre un 60 y un 70% en estas situaciones de mega sequía. Entonces, dar la aprobación a un proyecto que está destruyendo nuestros glaciares en un contexto de crisis climática es algo que a nosotros nos preocupa muchísimo. Claro, mira, yo soy montañista y me ha tocado ver con mis propios ojos cómo se han ido derritiendo los glaciares. Sin ir más lejos, el Cerro El Plomo, antes uno para llegar a la cumbre tenía que caminar sobre un glaciar donde hoy día hay solamente rocas. A ver, el cambio climático está haciendo lo suyo, el ser humano más bien con los procesos de combustibles generan estos gases de efecto invernadero que lo que hacen es aumentar la temperatura del planeta y por lo tanto se derriten los glaciares, etcétera. Otra cosa es que además tengamos una empresa minera
que lo que está haciendo es perjudicar estos glaciares. A ver si podemos explicar de qué manera podría estar afectando ahí a este recurso natural que sabemos que es el que nos puede abastecer de agua potable. Por lo tanto, estamos hablando de un tema muy serio, ¿no? Justamente. Bueno, esta es una mina a tajo abierto. En ese tipo de procesos mineros se provoca mucho polvo en suspensión, que va viajando por los vientos, como si el viento fuera un automóvil, y los vientos los van trasladando hacia diferentes lugares. Y uno de los lugares a los que se traslada es sobre nuestros glaciares. Cuando este material oscuro, que se le llama hollín también, que es como un polvo negro, se deposita en nuestros glaciares, y eso hace que se absorba el calor, porque está oscuro. En el oscuro se absorbe el calor. En el blanco, que tiene la nieve y nuestros hielos, se refleja el calor. Entonces, al tener este material oscuro sobre los glaciares, aumenta el calor de los glaciares y por lo tanto se acelera su proceso de derretimiento como si fuera un estado artificial dentro de su proceso natural del derretimiento de los glaciares. Si se van derritiendo los glaciares, además influenciados por este tipo de empresas, uno se pregunta cuánto tiempo más vamos a tener agua potable en la región metropolitana. ¿Cuál es la opinión o cuál es la visión más bien de Greenpeace acerca de este punto? Que estamos en un estado muy crítico. Como les comentaba, hoy, con la demanda actual, se necesitan 2 ríos Maipo. No tenemos 2 ríos Maipo. Entonces estamos consumiendo también todas nuestras napas subterráneas. Y eso también son parte de nuestras reservas de agua. Entonces estamos en un estado muy crítico, en donde este tipo de medidas no se pueden permitir, así de simple. No podemos permitir que este tipo de proyectos continúen avanzando, porque la situación es crítica. Y sin olvidar a otras comunas de la zona centro y del norte de nuestro país, que hay 1.600.000 personas que están bajo decretos de escasez hídrica. No tenemos que olvidar esa situación, no podemos darle la espalda a lo que están viviendo otras personas y que por supuesto también es parte de nuestro futuro en la región metropolitana, que no se avisora de una buena forma con este tipo de decisiones políticas. Sí, sin duda. ¿Hay alguna manera de revertir esta decisión que se tomó, como tú muy bien decías, en una mesa donde estaban nuestras autoridades, donde le dieron la luz verde a este proyecto que sabemos que está generando o que podría generar incluso distintas consecuencias en nuestros glaciares? ¿De qué manera podríamos, de alguna manera, frenar este proyecto? Nosotros tenemos una campaña que busca que este proyecto se detenga, que esta ampliación de la mina se detenga, y buscamos que toda la gente de la región metropolitana y por supuesto del resto del país, porque este es un problema muy grave, se puedan sumar a nuestra campaña, firmando nuestra petición, en bajemoslovbronces.cl. Hoy en día son casi 100.000 las personas que han firmado esta petición. Es una campaña muy importante y lo que buscamos es que con esta unión entre todas las personas volvamos a recobrar ese poder que tenemos en la ciudadanía y poder exigirle a nuestras autoridades que no cometan este tipo de errores que nos van a traer severas consecuencias. Ahora estamos hablando del agua, pero este proyecto también tiene una contaminación atmosférica, también está contaminando y destruyendo, fragmentando los hábitats de numerosa biodiversidad que están en esa zona, como es el gato andino. Entonces tenemos que tener en cuenta todos estos impactos, porque tarde o temprano vamos a ver y vivir las consecuencias de esta ampliación. Sí, sin duda. Bueno, ahí ya lo saben quienes nos están viendo a esta hora. Si es que necesitan también ser parte de esta campaña, pueden buscar en bajemoslovbronces.cl. Eso. Bueno, vamos a volver al tema de la sequía. Sabemos que esto es un tema muy importante, sobre todo considerando que Chile es uno de los países con mayor estrés hídrico del planeta, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿se está distribuyendo bien el agua? Sobre todo considerando que la mayor cantidad de agua potable se va al sector agricultor, al sector minero, y un muy poco porcentaje finalmente lo consume el ser humano. A mí me da risa cuando las autoridades dicen que las personas tenemos que bajar el consumo. Es bien, está bien, hay que hacer ese llamado obviamente, pero tampoco uno se puede lavar las manos diciendo ustedes bajen el consumo de agua cuando son la menor cantidad de población que realmente la está consumiendo. Hay que hacer otro tipo de medidas, por ejemplo, el sector agricultor que realmente cuide bien el agua de riego, ¿no? Sí, justamente, en el fondo, todas las personas podemos tener diferentes medidas para enfrentar esta situación y esas medidas van a tener diferentes niveles de impacto. Y justamente cuando el agua está entregada principalmente a las industrias como la agrícola o la minera, evidentemente lo que le queda a las personas
es bastante poco. Y llamarles a tomar medidas, claro, deja bastante que desear de toda la gestión que nosotros esperaríamos de nuestras autoridades. Por lo mismo es sumamente preocupante lo que va pasando con los sectores productivos en nuestro país, en donde también muchas veces hemos escuchado, ¿verdad?, que el agua se pierde en el mar. Y eso es sumamente preocupante. O sea, nosotros tenemos que recordar cuando en las escuelas y en los colegios estudiábamos el ciclo del agua y entender que el agua tiene diferentes fases y tiene diferentes formas. Está en estado sólido en los glaciares, en estado líquido en nuestros ríos, pero también está en la atmósfera como gas. Y nosotros tenemos diferentes medidas también para poder proteger el agua. También existe, por ejemplo, la ley de los humedales urbanos, que nos ayuda a proteger el agua que nosotros tenemos en las lagunas, en los diferentes humedales que tenemos a lo largo de nuestro país. Son más de 40.000, de hecho. Entonces también tenemos que ocupar ese tipo de herramientas legislativas que hoy existen en nuestro país y poder acelerar esos procesos para que se puedan proteger esos lugares. Nosotros también tenemos una campaña que busca proteger la laguna de Oculeo, que es un sector que también está muy cerca de Santiago y es una laguna que se ha ido recuperando también con las lluvias que hemos visto. Imágenes preciosas, estuvo muy seca, también hablando ahí, o sea, el tema del cambio climático nos pega en todas partes, pero también la gestión del recurso hídrico, lo que siempre les recordamos nosotros, que eso es lo más importante y profundo de solucionar. Y tú lo decías, la verdad es que los derechos de agua se han vendido a distintas instituciones, ya sea privadas, etcétera. ¿Cómo se puede gestionar bien el agua cuando realmente son derechos que se han vendido hacia afuera, digamos? ¿Cómo podemos gestionar lo que nos queda? Sí, es bien preocupante y es un desafío muy grande, porque para que la gente lo entienda fácilmente, nosotros en Chile tenemos un sistema en el que a través de un procedimiento se entrega un derecho de agua de manera gratuita. Y cuando tú, por ejemplo, tienes ese derecho, adquieres ese derecho de agua, tú después lo puedes transar como una propiedad, como si fuera una casa o un auto. Tú lo transas en el mercado y algo que te fue entregado por el Estado de manera gratuita, tú puedes lucrar con eso. Entonces, si no cambia ese trasfondo que es tan brutal, es muy difícil que la situación hídrica cambie también en el país, entendiendo que ahora tenemos cada vez menos agua. Hay muchas veces que la gente tiene un derecho de agua por 100 litros por segundo, pero esa agua ya no está disponible en el río que la tenía asignada. Entonces, esa es como la profundidad de toda esta problemática. ¿Y por qué en el siglo XXI todavía no cambia ese procedimiento? Porque hay muchas personas interesadas en el agua que ya tienen muchos derechos de aguas adquiridos en las diferentes industrias, por ejemplo. Entonces es un problema como de mucho lobby político en el que la gente va a través de nuestras autoridades poniendo los intereses particulares por sobre el bien común. Y eso es algo muy preocupante que aún nos sigue a nosotros alertando y nos motiva, por supuesto, a realizar las diferentes campañas que tenemos en Greenpeace para la protección de la naturaleza. Porque no tenemos que olvidar que el agua no solo nos da posibilidades de vida a nosotros las personas, sino que también a todos los ecosistemas que dependen de ellos para poder mantenerse vitales. Sí, sin duda es importante. ¿Qué te parece que siendo ya el año 2024 ni siquiera tengamos un organismo autónomo que vele por la gestión hídrica en nuestro país? La verdad es que incluso la OCDE ha recomendado a Chile crear este organismo. Hoy día lo único que tenemos es el Banco Central, pero sin duda, cuando nosotros decimos el agua depende justamente del DGA o de algún ministerio, al final uno creería que también depende del gobierno de turno, porque son las autoridades las que están velando por la gestión hídrica. ¿Cómo es que todavía no tenemos un organismo autónomo? Claro, justamente la institucionalidad del agua está repartida en muchas instituciones, creo que son más de 40 las instituciones que tienen pertinencia en torno al agua y eso evidentemente va disgregando la capacidad de gestionar este elemento que es tan importante. Nosotros necesitamos que haya una agenda que ponga en el centro al agua, porque como les decíamos, no solamente nosotros dependemos del agua, todo depende del agua, diferentes actividades productivas también. Entonces, si existe una sobreexplotación de nuestros acuíferos, de nuestros ríos,
¿cómo vamos a pretender que eso va a poder seguir existiendo? Las diferentes actividades que se realizan con el agua, ¿cómo vamos a pretender que sigan existiendo hacia el futuro? No podemos pensar que hoy en día vamos a estar explotando todos nuestros recursos hídricos y hacia el futuro, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar esta situación que se ve agudizada, por supuesto, con todos estos eventos meteorológicos que son más a niveles globales y que, por supuesto, tienen un impacto muy significativo a nivel local? Sí, sin duda, bueno, el cambio climático es algo que nos va a afectar, digamos, durante los próximos años. Ahora, son las autoridades las que también podrían complicar aún más la situación si es que se quedan sin hacer nada, ¿no? ¿Hemos tenido avances durante los últimos años? ¿Se han discutido proyectos de ley que nos ayuden a mitigar los efectos del cambio climático? ¿Cuál es, digamos, el análisis que hace Greenpeace acerca de esto durante los últimos años? Sí, bueno, hemos tenido también la ley de marco de cambio climático, que es una ley que está implementándose aún en nuestro país y que esperamos, más que nada lo que nosotros esperamos es que todas las medidas que se propongan se empiecen a concretizar. Hay muchos protocolos, reglamentos que llevan mucho tiempo para poder crearlos y mientras estamos creando eso, se va destruyendo la naturaleza. Entonces, eso es lo que nosotros esperaríamos, mayor celeridad en poder afrontar esta situación, porque se están viviendo las consecuencias día a día. Sí, y de hecho el año 2019 fue un verdadero ejemplo, porque ese año en Santiago nosotros ya hablábamos de un inminente racionamiento. Afortunadamente tuvimos lluvias que nos ayudaron a llenar un poco los embalses de agua, etcétera, pero eso claramente nos refleja que el agua es limitada, ¿no? Que de repente podría suceder lo mismo, sobre todo considerando la instalación del fenómeno de la Niña. ¿Podríamos hacer un balance de las zonas que hoy día están con mayor estrés hídrico y dónde también hay que mirar y poner la atención, sobre todo considerando que este fenómeno podría instalarse? ¿En qué sectores además podríamos tener después estrés hídrico si es que esto realmente sucede? Bueno, en el norte de nuestro país tenemos importantes problemas de agua, sobre todo en la región de Coquimbo. Como bien tú decías, los datos sobre los embalses que no se han podido llenar, esa es una zona bien preocupante, pero también en la zona central, el tema de por qué se toma el caso del río Maipo, de la cuenca del río Maipo para este primer organismo de cuenca, es porque el mismo gobernador Orrego decía que la cuenca del río Maipo es la novena más vulnerable en el mundo. Entonces, evidentemente, la zona norte y centro de nuestro país son de las más afectadas por esta situación y que, por supuesto, esto se va a ir agravando con la fase de la Niña que se va a asentar en nuestro país en los próximos meses. Entonces, es algo que debiésemos tener muy en mente de poder realizar acciones concretas para la protección de todas estas regiones involucradas. Claro, entiendo que Maipo Resiliente, así se llama este plan de 37 iniciativas que creó el gobierno de la región metropolitana junto también a expertos que se sentaron ahí en una mesa de emergencia para poder evaluar cuáles iban a ser las iniciativas que se iban a tomar. Hay algunas propuestas que se han llevado a cabo, otras que todavía falta esperar, sobre todo que tengamos este organismo de cuenca. ¿Cuándo se prevé que podríamos finalmente tener este organismo? Porque si no, muchas iniciativas dependen de eso. Sí, justamente, bueno, el lanzamiento fue hace pocos días, el 16 de julio, así es que esperamos que dentro de los próximos meses y por sobre todo el próximo año yo creo que podríamos ver acciones más concretas al respecto, porque cuesta muchísimo ponerse de acuerdo entre todas las personas que tienen interés sobre el agua, pero ya se lleva un año trabajando y fue su lanzamiento, así que esperamos que el próximo año ya podamos tener algunas medidas concretas de poder ir avanzando hacia la seguridad hídrica. Sí, sin duda es importante también comenzar a dar un poquito de esperanza, porque muchas veces nosotros nos sentamos en estos estudios, comunicamos y contamos un poco el contexto de cómo el cambio climático nos ha ido de alguna manera amenazando, pero por otra parte también es bueno comentar estos avances que hacen que volvamos a tener esperanza, ¿no? A ver, la crisis hídrica no solamente podría empeorar con la Niña, también afecta a la naturaleza y la biodiversidad. ¿De qué manera?
A nuestra naturaleza le afecta, por ejemplo, en el sentido de que nuestra biodiversidad se hace más fuerte a lo largo de que tiene una mayor presencia de especies. Nosotros tenemos un alto nivel de endemismo en Chile y eso quiere decir que hay especies que solo existen en nuestro país. Entonces, a lo largo del tiempo, la biodiversidad, por ejemplo, de la zona central, que está dentro de un marco de un clima mediterráneo, que este clima existe solo en 5 lugares del mundo y Chile es uno de esos 5. Por lo tanto, primero es reconocer que tenemos una riqueza de biodiversidad sumamente importante, reconocida a nivel mundial, y que a lo largo del tiempo las características de la biodiversidad de la zona central, por ejemplo, se ha ido robusteciendo y desarrollando diferentes herramientas para poder enfrentar todas las condiciones climáticas. Lo que nos preocupa ahora es que con el cambio climático, el fenómeno de la niña o del niño se vuelven con condiciones más intensas. Entonces nosotros nos tenemos que preocupar de mantener el mayor número de especies dentro de nuestra biodiversidad, porque así la biodiversidad se vuelve más fuerte para enfrentar todas estas condiciones. Sin ir más lejos, una forma en la que nuestra biodiversidad se ha ido deteriorando en los últimos años tiene que ver con un proceso que se llama un browning o que la vegetación que es del clima mediterráneo, que se llama el bosque esclerófilo, que también se le llama siempre verde, porque siempre estaba verde respecto a la condición hídrica que lo mantenía en un estado sano, se ha ido poniendo más café. Eso no quiere decir que esté muerto, sino que quiere decir que se vuelve más propenso a poder enfrentar problemas como de plagas, de incendios, etc. Entonces, ese tipo de fenómenos se ha visto en la zona central y es un claro signo de que estamos teniendo una situación hídrica que no está dando el sustento necesario para que esta biodiversidad se mantenga en un buen estado. ¿Y cuáles son las prioridades en ese sentido? ¿Cómo se puede trabajar para mantener en un buen estado la biodiversidad? Poniendo en el foco de atención no solo el consumo humano, sino que también el agua, que tiene que ser parte de nuestra biodiversidad de los ecosistemas. Independiente de eso, existen medidas también en nuestra legislación que tienen que ver con resguardar un caudal ecológico. Pero hemos visto solamente a lo largo del tiempo que ese caudal ecológico no ha sido suficiente para poder enfrentar la crisis hídrica que estamos viviendo. Entonces se debiese repensar también ese mismo cálculo, sería una buena idea de poder reenfocar ese cálculo y poder darle un mayor porcentaje dentro de los derechos de agua para que estos ecosistemas cuenten con una mayor disponibilidad de agua y mantenerse en un estado de salud sano. Sí. ¿Qué le dirías a todas esas autoridades que muchas veces dicen que el cambio climático es una mentira? Sin ir más lejos, tenemos un candidato presidencial en Estados Unidos que podría ser el próximo presidente de este país norteamericano, que desmiente que efectivamente estamos teniendo esta problemática. ¿Cómo decirle a ellos y explicarles que esta situación es real? Yo les invitaría a recorrer la naturaleza. La naturaleza nos entrega mucha información. Nosotros podemos ir viendo estos mismos cambios y hacer memoria. Uno tiene que tener una buena memoria para poder darse cuenta de que la situación ha cambiado muchísimo. Desde que nosotros éramos niños a que nos convertimos en adultos. ¿Cómo fue cambiando todo? Antes llovía más que ahora. Eso ya es un cambio que uno no lo puede negar, es absolutamente comprobado por la ciencia y también por las vivencias y las experiencias de cada persona. Darle la espalda a ese tipo de situaciones solo nos pone en un escenario de mucho peligro, un alto riesgo. Decir que el cambio climático no existe es darle la espalda a lo que estamos viviendo todas las personas, todos los ecosistemas, y eso justamente nos pone en una situación de máxima vulnerabilidad. El camino que entregamos en Greenpeace a todas las personas es que nos hagamos parte de la protección de la naturaleza, porque no tenemos que olvidar que los seres humanos también somos biodiversidad, somos una especie más dentro de nuestro territorio. Sí, de todas maneras, a mí me preocupa, por ejemplo, sobre todo pensando en las nuevas generaciones que probablemente ni siquiera han nacido, que no puedan ver glaciares, que cuando suban una montaña esté seca, que no puedan ver esa vegetación que de repente uno se encuentra cuando está en la naturaleza. ¿Cómo va a ir cambiando el mundo durante los próximos años? ¿Cuál es la proyección que ven ustedes si es que nosotros no hacemos nada? ¿Qué podría pasar en el planeta? ¿Cuáles serían los cambios más rotundos que podríamos tener si es que nos quedamos sentados sin generar acciones para que esto se revierta de alguna manera? Si seguimos en este sendero sin realizar estos cambios profundos, podemos ver que puedan empezar a desaparecer especies.
Nosotros ahora tenemos, por ejemplo, el caso del gato andino, que es el felino, uno de los felinos más amenazados de América. Y nosotros vemos cómo diferentes proyectos ponen en riesgo su vida, su alimento, su hábitat. Ese tipo de situaciones no las podemos permitir, porque empiezan a desaparecer, por ejemplo, en el norte, la ranita del Loa desapareció. Entonces nosotros, ¿cómo hay gente que va a nacer hoy y que no va a tener la oportunidad de poder conocer esas especies? Y no solamente de conocerlas, sino que de entender que todas las especies tienen un lugar dentro de una cadena trófica, que se le llama. Y eso es sumamente relevante y puede provocar desequilibrio en todo nuestro ecosistema. Entonces, entender que las acciones de hoy van a tener consecuencias en lo inmediato, pero también en el futuro, es entender que nuestra propia existencia también está en riesgo y que tenemos que proteger a toda la biodiversidad para también proteger nuestra propia vida. Sí, sin duda con esas palabras me quiero quedar, entender que nuestra existencia también está en riesgo. Muchas gracias, Silvana Espinosa, vocera de Greenpeace y además geógrafa, por habernos acompañado, por habernos explicado además los fenómenos que estamos viviendo y cómo nos impacta el cambio climático. Te dejamos invitada para venir en otra ocasión aquí a Cambio de Grado. Muchas gracias. Eso, y nosotros nos volvemos a encontrar en otras ediciones aquí en Megatiempo. Que estén bien. Chao, chao.